Buenas noches comunidad, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de su canal El Multiverso del Miedo. Yo soy Kai y en esta ocasión vamos a iniciar con la segunda parte de la historia de la desaparición de Lorita. Espero que sea de su agrado. Busquen un lugar cómodo y tranquilo. A ser posible, utilicen audífonos para disfrutar más de este capítulo y prepárense para entrar en esta zona de miedo. Bienvenidos nuevamente y comenzamos. Han pasado ya más de 3 años y el recuerdo de mi hermana Lorita, el recuerdo de aquella noche había estado en mi mente cada día sin abandonarme ni un solo momento. Me había convertido en una persona sombría, sin amigos, sin volver a sonreír, a la defensiva todo el tiempo, esperando encontrar aquella maldita figura tras cada sombra que se proyectaba en mi pared por las noches. Algunas veces mientras dormía tenía una pesadilla que se repetía una y otra vez, todas las noches, al punto que cuando comenzaba a caer el sol me ponía muy ansiosa y no deseaba dormir, pues sabía que en mis sueños volvería a padecer aquel terror. En mi sueño estábamos de nuevo, Lorita y yo, en aquel momento cuando me pidió que fingiéramos platicar en voz alta, pero en mi sueño Lobo no había subido con nosotras para acompañarnos. Entonces, cuando la figura se abalanzaba contra mí, mi hermana se atravesaba y la veía caer al piso, su mirada inerte, perdida en la nada, el líquido rojo corriendo por el suelo como si no tuviera fin, cual llave abierta que derramaba un líquido sin parar, hasta que de pronto me miraba de pie en un enorme charco de líquido rojo, la sangre de mi hermana. En ese momento escuchaba una carcajada sarcástica y al levantar la mirada podía ver su velo frente a mi rostro, sus ojos rojos inyectados en sangre, y podía sentir su odio hacia mí, pero a la vez yo misma me llenaba de un odio indescriptible. Quería destrozar a aquello que me arrebató a mi más amada hermana. Quería romperla con mis propias manos. En ese instante no sentía miedo, el rencor me dominaba. De nuevo aquella maldita risa y despertaba, en algunas ocasiones incluso encajando en mi carne mis propias uñas y alcanzando a escuchar el rechinar de mis dientes apretados unos contra otros. ¿Acaso podía reaccionar así si tuviera tan de cerca a esa figura espectral nuevamente? No. Debía sacar de mi mente aquella idea loca de venganza. Mi hermana me había encargado a las más pequeñas. Mi deber para con ellas y para con la memoria de Lorita era cuidarlas, y así lo hice, cada día, sin poder a la vez contener la frustración de buscar respuestas. Mis padres, los 2 primeros meses, la buscaron sin descanso, pero pasado ese tiempo simplemente parecieron rendirse o dejárselo a Dios, o qué sé yo. Quizá descubrieron algo que nunca me contaron, que los hiciera desistir de seguirla buscando. Lo cierto es que por aquel tiempo yo no lo entendía. No podía entender cómo unos padres amorosos que decían amarnos podían simplemente rendirse y dejar como así a la mayor de sus hijas. Y eso me llenaba más de ira y de rencor. Me sentía tan sola, hasta que una noche por fin me rendí a mis instintos. Mi padre guardaba un rifle con el que solía salir a cazar en compañía de uno de mis tíos. Era un viejo y pesado rifle, pero con un cañón impresionante, capaz de eliminar a un oso de un solo tiro. Esa noche me despedí de mis hermanas mientras ellas dormían. Me acerqué a sus camitas y besé su frente. Les pedí perdón en silencio por no poder cumplir la promesa que hice con Lorita, pero yo no podía dejarlo así. Necesitaba respuestas, necesitaba sacar todo eso que llevaba dentro, aunque muriera en el intento.
Entré en la habitación de mis padres, que aún dormían, y tomé el rifle de un pequeño ropero que mis padres tenían, donde solían guardar las cosas de valor, y cuya llave era de esas que son iguales en todos esos viejos roperos, y que son fáciles de abrir, incluso con un pasador, y así lo hice. En el más absoluto silencio saqué aquel viejo rifle, algunos cartuchos que estaban a su lado y una pequeña botellita desgastada donde mi padre guardaba un poco de agua bendita pascual. Estaba casi vacía, pero tenía un poco de agua aún dentro de ella. Me armé con un crucifijo, el frasco de agua bendita, el rifle y desde luego mi fiel perro Lobo, el único que había estado a mi lado todo este tiempo, el único que sabía contra lo que nos enfrentábamos, pues él de manera directa había luchado con aquella oscura figura para salvar mi vida. La noche estaba más fría que de costumbre. Aquel pequeño camino de tierra que solíamos recorrer para llegar a la parcela se veía más lóbrego y tétrico que nunca. Una pequeña línea que irónicamente subía, pero no hacia el cielo, sino al infierno. No se podía ver dónde terminaba el camino, pues la niebla en aquellas noches era tan densa que dificultaba incluso respirar. Ese aire denso y frío que calaba los pulmones y los huesos e impedía que una pudiera correr por mucho tiempo, pues el cansancio era inmediato. Creo entender, hija, que por qué los alpinistas deben prepararse tanto para sus travesías. Imagino que así se sentirán a cierta altura mientras escalan. Pero esa niebla, además de dificultar la respiración, te congelaba desde dentro. Era un escenario dantesco y de pesadilla, si no se iba realmente preparado para el camino. Pero yo no podía pensar, no era consciente del peligro que corría, de que avanzaba hacia mi muerte y de que estaba desperdiciando la oportunidad que con su propia vida me había conseguido mi hermana. Salimos pues Lobo y yo alrededor de las 2 de la mañana con rumbo hacia la parcela de tus abuelos. De alguna manera podía sentir que aquella figura oscura y demoníaca aguardaba por mí en aquel lugar. Mientras caminaba con Lobo a mi lado, lo miré moviendo la colita, aun cuando seguramente él también sabía hacia dónde nos dirigíamos y podía percibir el peligro. Lo amé profundamente por ello, mi fiel Lobo que caminaba conmigo hacia la muerte e incluso en aquella circunstancia parecía feliz de hacerlo por estar conmigo. Por eso, hija, siempre te he inculcado el amor hacia los animales. Son tan puros y tan nobles que no creo que haya nada más limpio en este mundo, excepto claro por el amor de madre. Mientras Lobo y yo nos perfilábamos hacia lo inevitable, una idea cruzó por mi mente, como si algo me lo hubiera susurrado en el oído. Moja las balas. Un rayo de claridad pasó por mi mente. Saqué de mi bolsillo el frasquito con agua bendita, mojé en ella las balas y cargué el rifle con 4 balas bendecidas. Y seguimos adelante. De pronto, mientras pensaba en lo orgullosa que estaba de mi Lobo, la niebla pareció abrirse frente a nosotros, dejando ver una línea recta, y al fondo podía ver aquel árbol en el centro de la parcela de mis padres, donde todo comenzó. Ahí estaba, enorme, silencioso, inmutable, y se alzaba frente a mis ojos como un monstruo gigante que amenazaba con aplastarme. Apreté contra mi pecho el viejo rifle de mi padre y seguí caminando sin titubear. De pronto, todo parecía estar en completo silencio, como si hubiera entrado a una burbuja en el tiempo, sin sonidos, sin animales ni insectos. Se sentía como si caminara en medio de la nada. ¿Será como se sienten así los astronautas en el espacio? Todos mis sentidos me decían que había algo en ese sitio que me acechaba, que me miraba silencioso esperando a que bajara la guardia para acabar conmigo. En ese momento escuché al Lobo gruñir y se puso en postura de ataque.
De un momento a otro mostró sus colmillos y se paró frente a mí como si me protegiera de algo que yo no podía ver. Alcé el rifle rápidamente y siguiendo la mirada de mi perro, y no sé cómo, hija, en verdad no lo sé, pero sin temblarme el pulso lo más mínimo, apunté y disparé. El sonido de la bala generó un eco imposible. Parecía que estuviéramos dentro de una cueva, pero estábamos al aire libre. ¿Cómo era posible aquello? Yo no lo sabía, pero de algo estaba segura. Lobo y yo estábamos atrapados. En ese momento, y como si de un payaso maldito se tratara, esa risa sarcástica y macabra que más que alegría me transmitía un sarcasmo y una maldad indescriptible. ¿Qué quería este demonio de mí? ¿Por qué me había elegido? ¿Por qué se aferraba a lastimarme a este nivel? ¿Por qué yo si no tenía nada de especial? Entonces, sin saber qué más hacer, tragué saliva y grité con tal fuerza que sentí que mi garganta se desgarraba. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Devuélveme a mi hermana, no te tengo ningún miedo. No tienes poder sobre mí. Seas quien seas o lo que seas, te juro que te destruiré. Entonces, y de pronto, la risa se detuvo. ¿Destruirme? Pobre niña tonta, tú eres mía desde antes de nacer. Tú fuiste consagrada y la única persona que se interponía entre nosotras. Ahora ya no está. Se sacrificó en su necedad de tratar de salvarte y arrebatarme lo que por derecho es mío. Pero ahora ya no hay nadie. Ese pobre animal parado frente a ti no es nada. No puede detenerme. De pronto, como salida del infierno, comencé a ver, como si de un holograma se tratara, una figura oscura que parecía tragarse toda la luz que había a su alrededor. Me tallé los ojos para ver con claridad. Seguía sin poder ver su rostro, pero sé que definitivamente era el mismo ser. Sus ojos brillaron de un rojo incandescente, como si de hierro ardiente se tratara, y se lanzó contra mí tan rápido que apenas pude notarlo. Pero Lobo, sin titubear, se abalanzó contra ella. Los vi chocar en el aire y mi voluntad estuvo a punto de flaquear y salir corriendo del lugar. Pero no, esta vez no escaparía sin llevarme algo de ella conmigo. Algo que le dejaría saber que si ella quería matarme, no sería de gratis. Le iba a salir muy caro haberse metido conmigo, haberme arrebatado a mi hermana. Todo pasó muy rápido, pero te puedo decir que en el espacio de unos cuantos segundos que el Lobo encajó sus dientes en esa cosa, la miré levantar uno de sus brazos como si de una bestia se tratara, tratando de dar un zarpazo al Lobo, pero volví a levantar el rifle y no sé ni cómo, pero apunté justo entre su brazo y su tórax, a la altura de su axila, y como si la mano de Dios me hubiera guiado, atiné el disparo justo en su axila izquierda a la altura de su corazón. Ay, hija mía, aquel ser infernal dio un grito desgarrador como si fueran 1000 bestias a la vez. Lobo enterró sus colmillos más duro y por un momento pareció inmovilizarle. Jalé el pestillo del rifle, volví a cargar la siguiente bala en la recámara del rifle y volví a presionar el gatillo. Esta vez atinando directo al centro de su cabeza, lo que en esta ocasión la lanzó hacia atrás. Gritó nuevamente con una evidente impotencia y rabia a la vez. Y retrocedió hacia el árbol. De pronto, con un salto, se elevó a la copa del mismo y desapareció. Luego me dijo: Tiempo al tiempo. El que puede esperar puede tener lo que sea. Y yo esperaré por ti, o por algo tuyo, porque se me debe, y de una u otra forma lo tendré.
Luego, hija, todo fue silencio, y la niebla comenzó a retroceder como si de una escena de película se tratara. Los sonidos del mundo volvieron a ser audibles, los grillos, las aves, el viento, todo fue normal. Ahí seguía aquel árbol sombrío, irguiéndose frente a mí, y a sus pies, sobre sus raíces, yacía tirada Clarita, la muñeca de mi hermana, como si de un trofeo se tratara por haber ganado esta partida, y como un recuerdo de una promesa fatal, de que un día nos volveríamos a encontrar, y debería estar preparada para ello, porque fuera lo que fuera esa entidad, no descansaría hasta arrebatarme la vida, mi vida que ella aseguraba que le pertenecía. Tomé la muñeca de Lorita y llamé al lobo, que aún seguía algo alterado, pero de inmediato corrió a mi lado. Comenzamos el camino de regreso. A cada paso que daba volteaba una y otra vez, pues me sentía perseguida, acechada, como si de un momento a otro, y si me descuidaba, algo podría atacarme por la espalda y eliminarme. Pero ya nada pasó. Unos minutos después nos encontrábamos frente a la puerta de la casa. Entré esta vez sin cuidarme de hacer ruido y dejé el rifle sobre la mesa, con la intención de que mis padres supieran que lo había tomado. Y entré en el cuarto, no sin antes dejar entrar al lobo conmigo, y desde ese entonces hasta el día en que murió, él durmió siempre en mi habitación, a los pies de mi cama. Y como sabes, cuando falleció, lo sepulté con mis manos y le puse la cruz que está atrás de esta casa de mis padres. Con el tiempo viajé a la ciudad por mis estudios, donde conocí a tu padre y me embaracé de ti. Nos casamos y abandoné el pueblo y quise olvidarme de todo. Pero cuando naciste, mi niña, más que a mí o a tu padre, te parecías tanto a Lorita. Era como si, de alguna manera, ella siguiera conmigo dentro de ti. Aún así, nunca le dije nada a tu padre y traté de olvidarlo todo. Hasta ahora que por cuestiones de la vida o el destino nos hemos visto obligadas a regresar. Y tenía que contártelo porque aún resuenan en mi mente esas palabras. Esperaré por ti o por algo tuyo, porque se me debe y de una u otra manera lo tendré. En ese momento, y después de haber oído esa confesión de mi madre, la abracé con todas mis fuerzas y le dije: Madre, no te preocupes, yo estoy aquí, no voy a permitir que te pase nada, y tampoco dejaré que nada le pase a mis hermanas. Cuenta conmigo para todo y quédate tranquila, ¿ok? Mi madre me besó en la frente y me dijo: Gracias, hija. Sé que cuento contigo, pero cuídate por favor. Y si notas algo raro o fuera de lo normal, no dudes en decírmelo. En ese momento recordé lo de la señora que había dicho ser amiga de la familia y que acababan de mencionar que había fallecido años atrás, pero no quise preocupar más a mi madre y preferí por ahora no contarle nada, hasta que investigara si estaba en lo correcto y era una aparición, o tan solo se trataba de un error y era alguna señora chismosa del pueblo. Los días, semanas y luego los meses transcurrieron con total normalidad, y a poco formé una estrecha amistad con Eugenia, la chica que había conocido la primera tarde en la tortillería. Ella me contó más historias del pueblo y sobre algunas desapariciones que habían ocurrido a lo largo de los años, y como dije, todo iba con aparente normalidad, excepto por algunas noches en que despertaba de madrugada y me sentía observada, como si hubiera algo o alguien de pie en una esquina de mi habitación mirándome. Pero no era una presencia que me diera miedo o que me hiciera sentir amenazada. Una noche, alrededor de las 2 o 3 de la mañana, me levanté y bajé por un vaso con agua, y esa presencia que me vigilaba era más evidente en ese momento. Podía sentir una mirada clavada en mí en todo momento, pero no ocurrió nada raro. Volví a la cama y me acosté, y comencé a soñar con una mujer muy bonita, de piel muy blanca y labios rojos. En mi sueño, ella me dijo que era mi tía Lorena, y me advirtió que algo oscuro estaba acechando nuestra familia. Me contó que cuando mi madre iba a nacer, mis abuelos se encontraban en una situación muy precaria económicamente. Mi abuela había enfermado y el doctor había dicho que su vida y la de la niña en su vientre corrían peligro si no la llevaban a un tratamiento que no podían pagar.
Debido a ello, mi abuelo había tomado la peor decisión de su vida. Acudió con una bruja que había en el pueblo y consagró a la criatura que estaba por nacer. La consagró a un extraño ser, una figura de leyenda que se decía que deambulaba por las noches en el pueblo y que tenía un poder sobrenatural. Se decía que era una clase de demonio y se hizo una clase de pacto. Si mi madre se salvaba y la niña nacía, ella podría reclamar a la niña como suya. Aquella niña era mi madre, y por ello esa criatura la perseguía siempre, pues creía que al ayudar a mis padres a salir de aquel problema, tenía derecho a cobrar lo que se le ofreció. Al terminar de decir esas palabras, desperté muy alterada. Mi corazón latía muy rápido y mi boca estaba muy seca de nuevo, y me desperté aún con la imagen de mi tía en la mente. Ya no pude volver a conciliar el sueño. Me acosté nuevamente y toda la noche estuve pensando en que al amanecer iría junto a Eugenia a indagar por el pueblo, a ver si aquella bruja aún vivía o alguna descendiente suya que nos pudiera decir cómo romper aquel maldito pacto del que mi madre era víctima y por lo que habría sufrido tanto en su vida. Y así, amigos, es como llegamos al final de esta segunda parte de la historia de la desaparición de Lorita. Espero que estén disfrutando tanto de este relato como yo de compartirlo con ustedes. Quiero disculparme por haber estado ausente más de un mes, pero hubo problemas personales y por alguna u otra razón no pude estar aquí. Pero de nuevo arrancamos este proyecto con todas las ganas y vamos a estar subiendo videos 2 o 3 veces por semana para poder compartir con ustedes y estrechar más la relación. Espero nuevamente sea todo esto de su agrado y me premien con un like, suscribiéndose y compartiendo a alguien que le guste este tipo de relatos. Espero verlos en la próxima parte, que será la tercera y última de este relato de la historia de Lorita. Me despido de ustedes por el momento. Yo soy Kai y están en el multiverso del miedo. Hasta la próxima.